Al hablar de Patoruzú estamos hablando de uno de los personajes más importantes e influyentes de la historieta argentina, el último indio tehuelche, dotado con superfuerza y supervelocidad. Es creación de Dante Quinterno para una de sus historietas. Un personaje sencillo que solo contaba con su vincha, su pluma, un poncho cortón, adornado con unas pocas cruces minimalistas, unos extraños pantalones, ojotas y su ya mencionada fortaleza física. Pero ¿cómo es que comienza realmente la historia? Debemos remontarnos al año 1927, un joven Dante Quinterno comienza a trabajar para el diario Crítica, haciendo una tira cómica llamada Un porteño optimista. Posteriormente renombrada como Las aventuras de Don Gil Contento, cuyo protagonista era un porteño optimista, un tipo que siempre tenía un pensamiento feliz, un personaje noble, que no era un chanta o vividor, siendo diferente a todos los personajes de esa época cuya característica principal era esa, ser unos aprovechadores. En una de estas tiras, se anuncia con anticipación la llegada de un indio que viene de la Patagonia, el indio Curuguacurihuaguiguay, con un diseño algo distinto al que conocemos hoy en día. Este querido personaje hace su aparición por primera vez como un personaje secundario. Por recomendación, Quinterno decidió cambiarle el nombre por obvios motivos y así Don Gil Contento lo rebautiza en la historieta como Patoruzú. El nombre deriva de una golosina de la época llamada pasta de orozús. Poco se pudo desarrollar de esta historia. Quinterno se aleja del diario Crítica, y así el personaje del indio queda guardado un tiempo. Poco después, es en el diario La Razón, donde nuestro autor comienza una nueva tira, Julián de Montepío, esta vez siendo el protagonista un porteño tramposo, fanfarrón y aprovechador. Y así en 1930, Patoruzú vuelve a aparecer en esta tira cómica, repitiéndose casi en su totalidad las historias que aparecían en el diario anterior. Llegaba de la Patagonia, esta vez con un ñandú macho llamado Lorenzo, bajando del tren, para ser apadrinado por Julián por pedido de su tío Rudecindo. Julián intentará civilizarlo pero también intentará engañar al indio ingenuo para quedarse con sus pepitas de oro. Y así la historieta tendría mejor fortuna que su antecesora. Patoruzú formaría parte de la tira cómica más seguido, e iría ganando cada vez más popularidad, dejando así a Julián en segundo plano, hasta que en 1931, la tira es rebautizada como Patoruzú, quien pasaría a encabezar la serie gracias al éxito de su figura entre la gente. En 1934, Quinterno se aleja del diario La Razón, el motivo se dice que fue porque el periódico quería tener la propiedad intelectual de la historieta, algo que no le gustó para nada al autor. Así en 1935, Patoruzú hace su aparición en el diario El Mundo. Aquí, Quinterno ya tenía otra tira llamada Isidoro Batacazo de menor popularidad, entonces, lo que hizo fue combinar a este Isidoro con el Julián de Patoruzú obteniendo así un nuevo personaje, Isidoro, que, aunque es un aprovechador es noble en el fondo y tiene un gran aprecio por el protagonista. Aquí Patoruzú alcanzaría su época más dorada, con un mejor estilo, una expresividad gestual simple, un excelente diseño de personaje y un vibrante pulso narrativo, desarrollando historias a través de múltiples episodios y con la creación de nuevos personajes secundarios como Ab, quien resulta ser el hermano más pequeño de Patoruzú, fue abandonado en una cueva por no haber gritado Ouija al momento de nacer, es rescatado y adoptado por Patoruzú. También tenemos a la Chacha, quien se la pasa haciendo empanadas y es la única que puede con el protagonista, temperamental y fumadora de pipa con empeño, y luego tenemos a Pampero, su caballo, poseedor de una excepcional inteligencia, solo pudiendo ser montado por él, entre otros tantos personajes. Ya para 1936, la popularidad de la tira era inmensa y comenzaron a salir los primeros números a color en el semanario Mundo Argentino, periódicos del interior del país comenzaban a publicar la serie, tanto era el trabajo que Quinterno armó un equipo que bajo su dirección se encargó de dibujar y colorear las historietas, constituyendo así una de las más importantes publicaciones del mercado nacional. Para 1937 se publicó el primer libro de oro de Patoruzú, una gran recopilación de todas sus aventuras hasta el momento. También siguiendo el modelo estadounidense se empezó a comercializar la figura de Patoruzú, apareciendo en publicidades, almanaques, juguetes, muñecos. En años posteriores tuvo su cortometraje titulado Ave en apuros, dotado de una animación elegante y refinada. También daría su salto internacional publicándose la tira en una versión inglesa para un diario de Nueva York, y más tarde la publicación de 2 libros de cómic traducidos al inglés. En 1945, aparecería Patoruzito, orientado a un público más joven, acompañado de Isidorito y Pamperito, pero esto lo dejamos para otro video. Siendo un personaje inocente, ingenuo y noble, la creación de Dante Quinterno fue una de las de más extensa publicación. Patoruzú se convirtió en una especie de superhéroe de la historieta nacional y siendo también el más antiguo de forma mundial, combatiendo el mal mucho antes que Superman o el Hombre Araña.
Actualmente, siguen publicándose reediciones de historietas pasadas, tal vez con pequeñas adaptaciones, pero se nota que la acción transcurre en la década de 1970. Y si bien el personaje no goza de la popularidad de antaño, sigue siendo uno de los máximos protagonistas de las historietas argentinas. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.